Bien, hoy voy a comenzar una nueva serie con ustedes. El jueves les mencioné algo sobre esta nueva serie. Hoy vamos a profundizar un poquito más. La serie se llama Cosmovisión. ¿Cuál es el nombre de la serie? Cosmovisión. Ese es el nombre de la serie y ese es el mensaje del día de hoy, Cosmovisión. Quisiera justamente irles hablando de esto y quisiera pues contarles como una pequeña historia, una pequeña anécdota a modo de ejemplificar de qué va la cosmovisión y obviamente les voy a explicar bien de qué va la cosmovisión. Primero, ¿le puedes quitar el... ¿Tiene eco el micrófono? ¿El micrófono? ¿Me ayudas a quitarle entonces agudos? Sí, 1, 2, 3, sí. ¿Le puedes poner medios? 1, 2, 3, sí. Bueno, ahí está, más o menos. Bien, si escuchan que les lastima el oído, ¿sí? Espérenme entonces. ¿Cuál es el canal? No, es este, ¿no? Sí, 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 es este. Listo. Creo que ahí está bien, ¿está mejor? Sí, si les lastima, me avisan para que escuchen bien. Bien, les decía que quería contarles como una pequeña anécdota a modo de ejemplo. Cuando nos mudamos a Cancún, mi esposa y yo, hay un fenómeno allá que difiere de todos los lugares o de las iglesias, reuniones que nosotros habíamos conocido. Yo crecí allí en mi pueblito y las reuniones eran todos los domingos a las 4 de la tarde. Todos los domingos, 4 de la tarde. Era como una tradición que la reunión fuera en ese horario. Después la iglesia creció, se hizo una pequeña misión, o sea, una iglesia hija de la iglesia donde yo me congregaba, y esta iglesia estaba cerquita, como a 10 minutos, 5 minutos en auto. Y cuando hicimos esa iglesia, la reunión en esa pequeñita iglesia se hacía en la mañana. Entonces a veces nosotros servíamos en la mañana, recogíamos, teníamos una camioneta ahí viejita, y le echábamos todos los instrumentos, nos arrancábamos para, el lugar se llama Prados de San Francisco, y literalmente eran prados, pero no había nada, ni casas, ni nada, había muy poquito. Ahí llegábamos, servíamos en ese lugar, y terminando nos íbamos a nuestra iglesia, a nuestro lugar, ahora sí que para servir justamente en nuestra iglesia local. Y yo jamás había conocido una iglesia que no se congregara en domingo, porque para mí era como tradición. Pero cuando llegamos a Cancún, resulta y resalta que los días de reunión principales de Cancún son sábados y domingos. Y en algunas iglesias mucho más los sábados. ¿Por qué? Pues porque Cancún es un lugar turístico y la gente no descansa en domingos y tampoco descansa en sábados. Entonces, lo que hacen los hoteles, lo que hacen las empresas de ahí, que la mayoría se dedican al turismo, es que cuando tú te vas de vacaciones, ¿cuándo te vas? ¿Entre semana o en fin de semana? Pues en fin de semana. Y esta cosa rompió el esquema para mí. Ahora sí que rompió mi cosmovisión, porque yo decía, sagrado el domingo, sagrado el día que tenemos que reunirnos. Y yo decía, este es el día sagrado, nadie... Y yo cuando llegué a la iglesia en sábado, vi la iglesia llenísima, pero llenísima. Había iglesias, nosotros visitamos algunas de las iglesias más grandes de Cancún y les estoy hablando de 3,000 personas, 5,000 personas. Los lugares de convenciones se usaban como iglesias los domingos, los sábados. Entonces llegábamos y 3,000, 5,000 personas reunidas en sábado y a mí me rompió el esquema.
yo dije, ¿por qué estos están pecando y se están reuniendo en sábado si saben que deberían de reunirse los domingos? Bueno, mi cosmovisión cambió, mi cosmovisión fue confrontada, porque para mí el día de reunión, ¿cuál debería de ser? El domingo. ¿Cuándo resucitó Jesús? Pues en domingo, por eso nosotros nos congregamos los domingos. Que por cierto, ¿cuándo murió Jesús? ¿El viernes o el jueves? ¿Cuándo se cumplen los 3 días? El jueves. Pero nosotros acostumbramos a hacer el Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Pero Jesús murió, si no estoy mal, un día jueves. Entonces, es cuando las cosas se ponen extrañas, se ponen raras respecto de nuestra cosmovisión. Ahora, voy a introducir esta serie de primera línea indicándoles qué es una cosmovisión. Una cosmovisión, en palabras sencillas, es el conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Tú tienes una cosmovisión, yo tengo una cosmovisión. Ojo, no estoy diciendo que es tu verdad y es mi verdad. No, eso es posmodernismo, eso es yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Pero hablando de cosmovisión, desafortunadamente hay cristianos que difieren en sus cosmovisiones y es un problema. Lo que quiero hacer con esta serie es justamente enseñarte primero qué es una cosmovisión y después lo que vamos a hacer en los siguientes mensajes es visualizar mensajes que ajusten nuestra cosmovisión. Es decir, irla ajustando, irla corrigiendo. ¿Me explico? Así es de que voy a necesitar y el Espíritu Santo va a necesitar que estés bien dispuesto y bien disponible a escuchar estos mensajes. ¿Ok? ¿Me dices amén? Amén. Bien, entonces, una cosmovisión es el conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Es un conjunto de valores y o presuposiciones a través de las cuales nosotros, escucha esto, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea. Y dependiendo de nuestra cosmovisión, reaccionamos a la vida. Yo diría que la cosmovisión obviamente tiene que ver con tu carácter. ¿Qué es tu carácter? Lo que piensas y lo que sientes. Y de ahí se desprende la voluntad, es decir, nuestra reacción. Por ejemplo, cuando oramos y tenemos una dificultad y oramos, nosotros revelamos nuestra cosmovisión. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Si tú tienes un problema y empiezas a orar, ¿cuál es tu cosmovisión? Pues que Dios sostiene, o sea que sostienes la creencia de que Dios está presente y dispuesto a obrar en tu vida. Eso es tu cosmovisión, por eso oras, ¿me explico? No orarías si no lo considerarías necesario, ¿me están entendiendo? Ejemplo contrario, la falta de oración podría, no digo que sea así, pero podría indicar tu cosmovisión que tal vez Dios no existe o que no crees en Dios, no crees que Dios te pueda ayudar, por eso no oras, porque tú no crees necesario orar. ¿Me están entendiendo? Entonces, una cosmovisión es aquello consciente o inconsciente. Michael Palmer dice esto. Es un grupo de creencias y prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Más importantes de la vida. Ahora, ¿de dónde salió la palabra cosmovisión? Aquellos que han ido a la prepa, sí o sí escucharon acerca de este señor, de Immanuel Kant. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todos escuchamos de él. En la prepa o en la universidad, sí o sí escuchamos de Immanuel Kant. Bueno, Immanuel Kant es un filósofo escéptico. Él no cree en Dios y Immanuel Kant fue ateo.
Pero en su libro Crítica del Juicio, en 1970, él sacó esta idea. La idea del posmodernismo, el concepto de posmodernismo. De cosmovisión. Estoy hablando de cosmovisión. Y la idea se clavó tanto, o sea, todo el mundo le hizo tanto caso a Immanuel Kant, que después de ahí, todo mundo, o todo filósofo, todo escritor, sacó la palabra cosmovisión y la usó. Esta palabra también se hizo famosa dentro del cristianismo. Es decir, la adoptamos, pero ahorita verán por qué. No la adoptamos solamente porque sí. Porque la pregunta es, ¿por qué si la palabra cosmovisión la trajo un filósofo que aparte era ateo, por qué la usamos dentro del ambiente cristiano? Bueno, dos autores cristianos que escribieron acerca de la cosmovisión cristiana, James Orr y Abraham Kuyper. James Orr y Abraham Kuyper. James Orr dijo, la cosmovisión cristiana tiene a Cristo como centro. Se autentifica y valida a sí misma por su coherencia interna, que tiene la capacidad de brindar respuestas a las interrogantes que el ser humano se plantea sobre su existencia. Escucha esto, una cosmovisión debe de responder a preguntas importantes de la vida. ¿Cuáles son estas preguntas importantes de la vida? Número 1, mi origen. Todo humano se pregunta ¿de dónde vengo? ¿La Biblia responde a esa pregunta? Sí. Por eso podemos desarrollar una cosmovisión cristiana. Pregunta número 2, propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabes para qué estás aquí? ¿Sí? ¿Saben para qué? Porque si sabes para qué, entonces tienes una cosmovisión. ¿Me están entendiendo? Tercera pregunta, la moralidad. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿El cristianismo responde a esa pregunta? Obviamente, por eso podemos abordar una cosmovisión cristiana. Número 4, destino, es decir, ¿hacia dónde voy? ¿La Biblia responde a esa pregunta? Sí, por supuesto. Siguiente, identificación. ¿Quién soy? Si no tienes una identidad, no tienes una cosmovisión. Y ojo, puede ser que seas cristiano y tu cosmovisión no sea bíblica. Y eso sería una pena. Siguiente, la última realidad que responde a la pregunta de ¿existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? ¿Cómo es Dios? ¿La Biblia responde a esa pregunta? Por supuesto. En la medida en la que Dios se reveló a nosotros, ¿entendemos? Porque nosotros conocemos a Dios, ¿lo hemos visto? No. ¿Cómo lo conocemos? Por la forma en que Él se reveló. ¿Me explico? Tenemos una revelación. ¿Ya? ¿Quedó? Siguiente. Epistemología o método de conocimiento. ¿Qué es conocible y cómo sé lo que sé? ¿Qué es concebible? ¿Qué es concebible? Escucha, el alma, ¿la puedes ver? ¿Pero es concebible? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Y no me digan que porque siento bonito. No, eso es una respuesta malísima. Porque la filosofía cristiana, la cosmovisión cristiana debe responder a esa pregunta. Por ejemplo, gracias. ¿El mal existe? ¿Cómo lo sabes? Miren, hay una forma de responder sencilla y dirías que es tu conciencia que te dice que está bien y que está mal. Pero esa no es una respuesta correcta. Y la última pregunta es acerca de la axiología o los valores. Es decir, ¿cómo debo vivir en el mundo o bajo qué reglas? Todas estas preguntas de origen, de propósito, de moralidad, de destino, de identificación,
de la última realidad, de la epistemología y de la axiología, deben ser respondidas por el cristianismo. Cuando son respondidas estas preguntas, entonces puedo decir que tengo una cosmovisión. ¿Cómo anda tu cosmovisión, iglesia? ¿Ya respondiste esas preguntas en la Biblia? ¿Ya las tienes? ¿Ya las encontraste? ¿Ya las cavilaste mentalmente? Porque si no te preocupas por eso, ese es el problema justamente de la cosmovisión, que abrazamos cualquier cosmovisión. Y como no tenemos una cosmovisión, abrazamos cualquier otra. Ese es el problema de darle respuesta a los jóvenes. No les damos respuestas que sean considerables. Y como no les damos respuestas que sean considerables y solamente les decimos, porque Dios dice, porque la Biblia dice, porque Dios así lo manda. Esas no son respuestas para ni los niños ni los jóvenes. Debemos de responderles bien. Entonces, una cosmovisión responde a todas estas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? El otro autor es Abraham Kuyper. Y Kuyper entendía que el cristianismo debía impactar por completo todo aspecto de la vida. O sea, el cristianismo no afecta solamente tu fe, que digas que crees en algo. Tampoco que digas que es bueno, que es malo. No, el cristianismo afecta todas las áreas de la vida. Y si tengo una cosmovisión cristiana, entonces todas las áreas de mi vida serán, ¿qué? Confrontadas, serán tocadas. Hay una frase bien famosa de Abraham Kuyper. Si tú la googleas, la frase más importante de Abraham Kuyper, la vas a encontrar, es esta. No hay ni una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no clame mío. El Señor clama sobre tu vida, mío. Sobre tu dinero, mío. Sobre tu voluntad, mío. Sobre tu ropa, mío. Sobre tus sentimientos, mío. Sobre todo lo que tú puedas tener, el Señor clama mío. Eso es una cosmovisión correcta. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿por qué se requiere de estas preguntas? ¿Por qué se requiere de una cosmovisión? ¿Cuáles son las formas de abordar esta respuesta? La Biblia tiene su propio concepto de cosmovisión. Vamos ahí a Romanos 10, versículo 17. Está bien cortito, todo el mundo ha escuchado este versículo, pero este versículo define justamente mi cosmovisión como hijo de Dios. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Voy a pedir que alguien lo lea, por favor, bien fuerte. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe que usa el apóstol Pablo en este versículo es la palabra pistis. ¿Cuál es la palabra? Pistis. Esta palabra se traduce como persuasión, credibilidad, convicción moral. Especialmente la dependencia de Cristo para la salvación. Constancia abstracta en tal profesión. Por extensión, el sistema de verdad religiosa. Entonces, ¿la fe qué es? Es todo lo que crees. La fe es tu cosmovisión. Y la Biblia dice que, permítanme cambiar, no me vayan a decir hereje, permítanme cambiar una palabra solamente para dar énfasis al texto. Así que la fe viene, así que la cosmovisión viene, así que mi cosmovisión viene como resultado de oír el mensaje.
Y el mensaje que yo escucho es la palabra de Cristo. Así es de que la Biblia no nos da vueltas y nos dice que evidentemente hay una cosmovisión. Emmanuel Kant le llama cosmovisión. Los autores a los que les mencioné le llamaron cosmovisión. La Biblia le llama fe. Y la fe es todo aquello que tú crees. La palabra pistis proviene de otra palabra que se traduce como pido. Pido. Es un verbo primario que es convencer por argumento, verdadero o falso. Y esto me encantó. Es un verbo primario que equivale a convencer por argumento, verdadero o falso. Es decir, tu perspectiva, tu cosmovisión cristiana debería de tener un argumento. Dilo conmigo. Mi cosmovisión cristiana debe de tener un argumento. Y este argumento debe de ser verdadero. El problema es que hay argumentos cristianos falsos. Por eso necesitamos avanzar y corregir nuestra cosmovisión. Ahora la Biblia nos dice que hay una cosmovisión, pero también nos dice que hay una forma de proveer o de construir esa cosmovisión. Primero, ahí está en Romanos 17, dice, la fe viene como resultado de oír. ¿Resultado de qué? Entonces, para tener una cosmovisión cristiana, ¿qué es lo primero que necesitas hacer? Oír, escuchar, prestar atención. Y por eso Pablo vuelve a escribir en Romanos 12, versículo 2, este famoso texto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué necesitas hacer para esto? ¿Cómo te puedes enterar de eso? Primero, escuchando su palabra. Y dos, abrazando el pensamiento cristiano. Hay dos realidades que necesitas entender. Número uno, cuando llegas a Cristo, no tengo una cosmovisión cristiana. Dilo conmigo. Cuando llegué a Cristo, no tenía una cosmovisión cristiana. Esto es totalmente normal. Esto es absolutamente normal. Por eso no podemos decirle a la gente, oye, primero hazte bueno y luego ven a la iglesia. Eso es imposible. Eso es un absurdo. Es un problema de incoherencia. No se puede. No puedes traer a nadie a la iglesia y exigirle que sea perfecto. No se puede. No debemos hacerlo. ¿Me comprenden? Porque nadie, ¿quién nació con una cosmovisión cristiana? ¿Quién diría? Nadie. Miren, yo crecí en una iglesia cristiana. ¿Saben cuántas veces leí la Biblia entre mis 0 años y mis 21, 18 por ahí? ¿Saben cuántas veces la leí completa? Ninguna. ¿Saben cuánto tiempo me tardé en leer la Biblia por primera vez? La primera vez que leí la Biblia, ¿saben cuánto me tardé? De tanto que me volteó la cabeza, porque para mí fue encontrar esa cosmovisión que tanto necesitaba. ¿Saben cuánto me tardé? 3 años. 3 años. Porque la leí a mi paso, la digerí a mi paso. Tengo miedo de preguntarles, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? Nadie me responda, por favor. Porque si no has leído la Biblia completa, ¿de dónde sacas tu cosmovisión? ¿De dónde la vas a sacar? Si la única forma de sacar la cosmovisión es la Biblia, no hay otro lugar. No hay.
Por eso nuestros problemas de no saber qué es bueno y qué es malo. Hasta dentro de la iglesia a lo bueno le llamamos malo, solo por deporte. Solo por deporte, por llamarle a cosas que en realidad no tienen ningún problema. ¿Me explico? Una persona una vez, mi esposa le comentó que que se quería hacer un tatuaje. Y esta persona le dijo, te vas a condenar. Entonces, ¿cuál es mi cosmovisión de los tatuajes? ¿Está mal o está bien? ¿Cuál es tu cosmovisión? Mira, tú me puedes decir que está bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que me sepas explicar por qué. Porque ese es el problema. Nadie puede explicar el porqué de su cosmovisión. La Biblia requiere que se lea, que se comprenda. Por eso nos dan tan duro los ateos. No les podemos responder, porque no tenemos una cosmovisión desarrollada. ¿Cuál es el primer principio de la termodinámica? Maite, ¿cuál es el primer principio de la termodinámica? Googléalo. Bueno, ya lo estoy googleando yo. Primer principio de la... Establece que la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Lo crees? Sí. ¿Por qué? Ahora pregunta, ¿la Biblia explica esto? Pues sí. Antes, hace muchos años, se discutía sobre el Big Bang y la Biblia. Y decían que era una herejía decir que el Big Bang no estaba en la Biblia. Allí está. La Biblia dice que la Tierra es redonda. La Biblia dice que hay nada y que las cosas flotan sobre la nada, la gravedad. Pablo dice que la vida no es posible sin agua. Así lo dice Pablo. Y hoy podemos buscar ahí el primer científico que dijo que la vida sin agua no es posible. Ay, ¿a poco? Si la Biblia ya lo había dicho desde antes. El problema es que no hemos desarrollado una cosmovisión. Entonces, lo primero que necesito entender es que cuando llego a Cristo no tengo una cosmovisión cristiana. ¿Y necesito qué? Desarrollarla. ¿Necesito qué? Desarrollar una cosmovisión cristiana. Siguiente principio que necesitas comprender. No es magia. Dilo conmigo, no es magia. No puedes obtener una cosmovisión cristiana solo de la nada. No puedes venir a la iglesia, escuchar el mensaje, no te va a hacer desarrollar de la noche a la mañana o por acto de ósmosis o por acto de imposición de manos una cosmovisión cristiana. No se puede. Una cosmovisión cristiana se desarrolla. Dilo conmigo, mi cosmovisión cristiana se debe de desarrollar. No pasa solo porque sí. Ahora, esto es importante. Quien no construye una cosmovisión cristiana puede perderse de tres cosas. Quien no construye una cosmovisión cristiana puede perderse de una de tres cosas o las tres cosas. Número uno, quien no construye su cosmovisión cristiana pierde libertad. Pierde libertad. Porque el cristianismo no son cadenas. El cristianismo es libertad. El problema es la comprensión de la libertad. ¿Me entienden?
Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen ganas? No levanten la mano, por favor, ni respondan. ¿Cuántos tienen ganas de hacerse un tatuaje? Yo tengo muchas. Ustedes no me respondan, pero yo sí tengo ganas. Tengo muchas ganas de hacerme tatuajes. La única razón por la que no lo hago es porque me someto a mi pastor. Y mi pastor me dijo que no, ya, fin del asunto. Pero yo tengo ganas de hacerme tatuajes. ¿Cuánta libertad tengo de acuerdo a mi cosmovisión de hacerme un tatuaje? ¿Toda o nada? ¿En qué se basa mi concepto de libertad para hacerme o no un tatuaje? En mi cosmovisión. Porque mi cosmovisión me dice qué está bien y qué está mal. ¿Se acuerdan? La cosmovisión responde a estas preguntas. ¿Qué está bien y qué está mal? Entonces, la pregunta es, ¿me puedo hacer un tatuaje? Sí, no, ¿por qué? Eso es desarrollar una cosmovisión cristiana. ¿Me entienden? Ya, otro día hablamos de eso. Vamos ahí a Gálatas 5, versículo 13, por favor. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Alguien, por favor, les pido que lo lean bien fuerte. Les habla así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Exacto, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser ¿qué? Libres. A ser libres. ¿Cuándo se nos ocurrió decir que el cristianismo es estar atado? ¿Atado a qué? ¿Atado a qué? Miren, la ideología de la homosexualidad, la ideología propone que nosotros los cristianos, que nosotros nos oponemos a eso, que los odiamos y que no queremos. En el trabajo, a un compañero se le ocurrió hacer una broma. Antes casábamos y ahora una broma así, boba. Y una persona homosexual se ofendió. Como si lo que yo dijera está en contra de esas personas. Y yo pregunto, ¿quién les está atando? ¿Han visto a personas encadenando a homosexuales? ¿Qué nos dice la ley? Nuestra ley cívica. Pues que pueden. Pero lejos de si hay una ley o no, díganme, ¿hay alguien que se los impida? ¿Son libres o no? Son libres. Pueden hacer lo que quieran. A nosotros Cristo nos llamó a libertad. Pero el asunto es que necesitamos comprender esta libertad. ¿Sabes cómo se construye esta libertad? Pablo dice esto, que tengamos cuidado de ser fuertes o débiles de mente. ¿Quiénes son los débiles de mente? Según Pablo. ¿Quiénes son los débiles de mente? Los que ceden a sus pasiones. ¿Eh? Los que ceden a sus pasiones. No. ¿Quiénes son los débiles de mente? Los que son nuevos en la fe, sí, son débiles de mente, pero en la iglesia hay débiles de mente. No estoy hablando de madurez espiritual, estoy hablando de debilidad mental. No. No. Los débiles de mente, Pablo está hablando acerca de los sacrificios y dice Pablo que cuando dice Pablo y dice, mira, tengo esta manzana, la puse en mi altar de muertos, te la regalo, ¿te la comerías o no? ¿Por qué? Porque ya le ofrecieron a doña Delfina. ¿Te la comerías o no te la comerías?
Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Por el versículo de Pedro, ¿Qué dice Pedro? que mata y Mata y come. mata y come. ¿Ok? ¿Sí? Dice Pablo y explica esto. Dice, de Dios es el cielo y su plenitud. Entonces, ¿la manzana de quién es? ¿Quién la hizo? ¿Quién la diseñó? Entonces, ¿qué me hace pensar que porque le ofrecieron a un demonio o a un ídolo, le quita beneficio para que esta manzana me beneficie a mí? Ese es el problema de nuestra cosmovisión, que ese es el problema de un débil mental, que se hace ideas en la cabeza que no van. Que el árbol de Navidad es un pecado y casi imperdonable, que te vas a hacer de Nimrod y de no sé quién. Pero cuando uno analiza la historia del árbol de Navidad, te das cuenta que fue un cristiano el que la inició y que por eso ponemos árboles de Navidad. No conocemos la historia en realidad. Creemos que viene de la tradición de allá de no sé dónde. ¿En serio? Pero no la conocemos. Ese es el problema de un débil de mente, que está limitado en su libertad. Dilo conmigo, un débil de mente está limitado en su libertad. Porque hay cosas que nos atan, que nosotros nos hicimos solitos. Nadie nos dijo, nosotros dijimos que el árbol de Navidad, que el pan de muerto, que no comas pan de muerto. ¿Cómo no comer un pan de muerto con chocolate? Por Dios, ¿a quién se le ocurre? Si es lo más delicioso que puede haber. ¿Me están entendiendo? Entonces, si tú no construyes una cosmovisión cristiana, estás limitando tu libertad. Dilo conmigo, si no construyo una cosmovisión cristiana, limito mi libertad. En todos los aspectos, te limitas en la profesión, te limitas en el trabajo, te limitas en la vida social, en la vida de relaciones, en todo te limitas. Segunda cosa que pierdes al no desarrollar una cosmovisión cristiana, el crecimiento espiritual. Ahora sí hablo de madurez espiritual. Si tú no desarrollas una cosmovisión cristiana, te estás perdiendo de crecer adecuadamente, de madurar espiritualmente. De eso se trató toda nuestra serie pasada. Efesios 4, versículos del 13 al 16. Efesios 4, versículos del 13 al 16. Dice así: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, y ajustado por todos los ligamentos según la actividad de cada miembro. Si tú no desarrollas una cosmovisión cristiana, no puedes crecer, te pierdes la oportunidad de crecer. Por eso nuestra serie se trató de madurez espiritual. Ahora, perdónenme por preguntarles, ahora sí levanten la mano. ¿Cuántos ahora comprenden mejor la madurez espiritual? ¿Alguno le quedó mejor? ¿Sí? ¿Alguien podría decir que no la entendía y que después de la serie la comprendió mejor? ¿Sí? Por supuesto, porque necesitamos comprender esto. ¿Me explico? Y lo último que te puedes perder si no desarrollas una cosmovisión cristiana. Esa es la peor. Y si me estás prestando atención, regálame tus oídos los siguientes 5 segundos. Si no desarrollas una cosmovisión cristiana, puedes perder tu salvación. Eso fue lo que le pasó a Charles Taze Russell cuando salió de su comunidad cristiana.
y se le ocurrió fundar a los Testigos de Jehová. Eso le pasó al señor que hizo Pare de Sufrir. No desarrolló una cosmovisión cristiana adecuada y lo que hizo fue perder su salvación al punto de desarrollar doctrinas que son herejías. Los Testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Eso es una herejía. Los Testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como la electricidad. Y eso es una herejía. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Anatema sea, o sea, maldito. O sea, ¿para qué te cuento? Ya no vas al cielo. Solo te queda el infierno. Por no desarrollar una cosmovisión cristiana correcta. ¿Qué dice Hebreos 2, versículos del 1 al 3? Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿con más qué? Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Sí, puedes perder tu salvación si no desarrollas una cosmovisión cristiana. Y podríamos perder muchas cosas, pero algo que no deberías de perder es tu salvación. ¿Me comprenden? Por eso Pablo dice que guardes tu mente dentro del cuadro de la Biblia. No está diciendo que no pienses, está diciendo que mantengas a salvo tu mente dentro del cuadro de la Biblia. No está diciendo que no desarrolles un criterio, está diciendo que guardes tu mente. Porque por no guardar la mente dentro de este libro, se les ocurre hablar cada tontería. Y se nos ocurre hacer cada doctrina que nadie dijo. Por eso necesitamos comprender las doctrinas fundamentales y de ahí desarrollar las demás. Pero de las que no podemos salir son de las doctrinas fundamentales, porque si alguien sale de las doctrinas fundamentales, estará perdiendo su salvación. Ahora, ¿cuántos de ustedes podrían mencionar las doctrinas fundamentales? No levanten la mano, no me respondan. Pero te pregunto, ¿sabes cuáles son? Porque esas doctrinas te guardan. Esas fueron las doctrinas que se rompieron, que rompieron justamente esta gente de Pare de Sufrir. Hasta en el nombre está su herejía. Pare de sufrir. ¿Acaso Cristo vino para que dejaras de sufrir? ¿A eso vino Cristo? Pero quien piensa que sí, tiene una cosmovisión errada. ¿Quién te dijo? ¿Cómo se te ocurre pensar que Cristo vino a que dejaras de sufrir? Si Él mismo nos dice, en el mundo, el que te desprecia a ti me desprecia. Dichosos los que mueren por mi nombre. ¿Quién dijo que venías a dejar de sufrir? Es una mentira. Y el problema es nuestra cosmovisión. Ahora, leamos este versículo que leímos en la mañana, en Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7.
Dice así. Trae, ya lo leímos en la mañana, si quieres tener un poquito más de contexto, lee desde el versículo 1, pero vamos a leer el 7 nada más. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Dios te hizo, iglesia, y Dios te creó para la gloria de su nombre. Esta es una razón es una razón por la cual tú fuiste creado. O sea, si estás buscando un argumento bíblico para saber por qué estás aquí, por qué existes, esta es una respuesta. No es la principal, pero es una respuesta. Dilo conmigo, yo fui creado para la gloria de Dios. Así de sencillo. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Así es de que mientras desarrollas una cosmovisión, tengo algunas cosas que decirte. Número 1, fuiste creado con dones específicos, con capacidades específicas. Y número 3, has vivido situaciones en la vida que te preparan para desarrollar una buena cosmovisión. Y cuando digo vivencias anteriores, me refiero a todas las vivencias que has vivido fuera de Dios. ¿Me explico? Todas aquellas que has vivido fuera de Dios. Y las que están dentro de Dios son formativas. Mira, las experiencias que tú viviste lejos de Dios no son formativas, pero Dios las puede usar. Pero cuando tú llegas a Dios, tú puedes pasar situaciones malas que Dios permite por razones formativas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando estás lejos de Dios y no has sido formado, es decir, no estás viviendo formación, estás viviendo por tu propia cuenta, necesitas pasar a construir una cosmovisión cristiana. ¿Me explico? Pero cuando ya estás en Cristo y ya aceptaste al Señor y eres su hijo, ahí necesitas desarrollar de todos modos una cosmovisión cristiana. Quiero responder algunas preguntas, una pregunta bien importante que justamente nos debería de dar una cosmovisión correcta. ¿Por qué has vivido esas cosas que has vivido? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué me tocó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Yo sí. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué mi papá se murió cuando se murió. Era un hombre joven, era un hombre que hacía ejercicio, era un hombre muy dedicado, muy esforzado a su familia, muy imperfecto, eso sí, pero era un hombre bueno. Incluso a mí me causó un poco de interés que una hermana de la iglesia, una hermana que lo quería mucho, estábamos reunidos en el sepelio y ella se acercó y a viva voz, enfrente de toda la iglesia dijo: ¡ay! ¿Por qué no se murió mi esposo en vez de...? Así dijo. Si hubiera muerto primero mi esposo en vez del tuyo. Así dijo la mujer. Porque mi papá era buena onda, era un hombre de fe, era chido. Y cuando se fue, muchas interrogantes vinieron a mi vida. Y una de ellas fue: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Te pregunto, hay cosas que has vivido que te preguntas: chale, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Incluso hay historias que estás viviendo en este momento y que seguramente te estás preguntando: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi vecina? O como diría la hermana, ¿por qué no el esposo de ella? Moisés es un hombre que me enseña que las situaciones de mi vida me funcionan para que Dios desarrolle una cosmovisión. Vamos ahí a Éxodo capítulo 2. Me están copiando con la IA, ¿eh? Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 12. Un día,
Cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre, o sea, a los hebreos, y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Wow! ¿Por qué Dios usó a Moisés? ¿Por qué Dios usó a Moisés? ¿Por qué Dios quiere trabajar con la cosmovisión de Moisés? Todavía no llegamos ahí, pero ¿por qué Dios usó a Moisés? Porque de alguna forma Dios buscaba justicia para ser observado. Muy bien, denle un aplauso a Edith, por favor. Muy bien, Edith. Qué buena respuesta. Yo estaba leyendo esta parte de la Biblia un día y yo siempre me hago preguntas y cuando estoy leyendo le pregunto al Espíritu Santo, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y lo primero que me vino a la mente fue lo mismo que acaba de decir Edith. Moisés tenía un sentido de justicia. Moisés tenía un sentido de justicia. Piénsenlo. ¿Por qué mató al egipcio? ¿Por qué lo mató? ¿Nada más porque sí? ¿Nada más porque se le ocurrió? De hecho, la Biblia nos cuenta el entorno, qué estaba pasando. Un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Y Moisés sabe que esa gente es su gente. Los expertos dicen que Moisés fue criado con su mamá. ¿Cómo se llamaba? Jocabet. ¿Sí, no? Ahí voy. Jocabet. ¿Recuerdan que el niño llegó con la princesa de egipcia? Ella lo toma y lo cría. Y lo primero que hace es llevarlo ¿con quién? Con una nodriza judía, que casualmente fue ¿quién? Su mamá. Entonces, esos primeros, aquí está el dato. Se dice que Moisés fue criado con su mamá durante los primeros 6 años. Entonces, 6 años son suficientes para saber de dónde vienes. Y son suficientes para aprender cultura judía. Por eso Moisés sabía perfectamente quién era, de dónde venía. Por eso él puede defender a su hermano de sangre. Y le está diciendo dentro de sí mismo, esto no puede ser, voy a defenderlo. Y va y lo mata. Dios te va a usar, Dios te creó así como eres. Así como eres, así como eres. Así como eres. Porque muchos de nosotros hemos pensado en nuestra cosmovisión que la forma en que somos nos limita para ser usados por Dios o nos limita para que Dios me acepte. Y esa es una cosmovisión incorrecta. Así como eres, Dios te hizo para usarte, para conocerte. Así como eres. ¿Hay alguien aquí al que no le guste algo de su propia persona? Todos tenemos algo que no nos gusta, ¿sí o no? De hecho, la psicología dice que es más fácil que te aflore lo malo que eres que lo bueno que eres. ¿Alguien ha estado en entrevista de trabajo y ha respondido a esta pregunta? Siempre te la hacen. ¿Qué tienes de bueno para ofrecernos? ¿Sí? ¿Han pasado por ahí? ¿Les ha costado trabajo responder? A mí todo el trabajo del mundo, porque no se me ocurre decir, uy, soy bien chido, soy bien bueno para eso, soy bien bueno para aquello. Pero cuando te preguntan, ¿y cuáles son tus áreas de oportunidad? Ahí te fluyen. Porque es más fácil reconocer lo malo que lo bueno de ti mismo. Pero Dios te hizo así. Miren, Moisés tiene sentido de justicia y lo único que le queda a su sentido de justicia es la muerte. ¿Cuál era la pena para un hombre que matara a un egipcio? La muerte. Yo me imagino a Moisés, yo y mis pensamientos de justicia. Yo y mis pensamientos de superación personal. Y tú puedes pensar cosas parecidas.
Yo y mis pensamientos de grandeza. Ay, yo y mis pensamientos de... Necesitas corregir tu cosmovisión. Porque Moisés no se ha encontrado con Dios, pero ha vivido cosas que le van a llevar a corregir su cosmovisión de quién es Dios. Y yo te digo lo mismo. Tal vez tú veas cosas malas en ti, pero yo te digo que cuando te conectes con Dios, tu cosmovisión será corregida y te darás cuenta de que la forma en que eres, Dios la diseñó así, 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 te guste o no, lo veas bonito en el espejo o no. Eso, quien eres tú, es lo que hizo Dios para ser glorificado. ¿Me dices amén? De manera que Moisés mata al hombre, lo esconde en la arena, y lo siguiente que nos dice es esto, Éxodo 12, versículos del 13 al 15. Al día siguiente volvió a salir, yo y mi sentido de justicia. Porque si ya me eché a uno, me puedo echar a otro. Total, al otro lo escondí. Voy a ver. Al día siguiente volvió a salir. Al ver que dos hebreos peleaban entre sí. ¿Qué fue lo que vio Moisés? ¿Qué vio? Otro conflicto. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que lo vio nada más por casualidad o andaba buscando problemas el Moisés? Tenía sentido de justicia. Y él decía, soy Batman, voy a salir. Y cuando sale, al ver que los dos hebreos estaban peleando entre sí, preguntó al culpable, ¿a quién? ¿Por qué la Biblia menciona a un culpable si no sabemos por qué estaban peleando? Porque Moisés ya lo había buscado. Porque Moisés tiene sentido de justicia. Vean qué revelador es el pasaje de la personalidad de Moisés. ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez entre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Esto causó temor en Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Ahí terminó Moisés y su maravilloso sentido de justicia. ¿Le sirvió de algo? De nada. Aparentemente, pero recuerda, Dios te hizo así. Y Dios te va a usar así como eres. Pero Dios necesita que corrijas tu cosmovisión. Dios necesita que trabajes con tu cosmovisión. ¿Lo vas a hacer solo? De ninguna manera. Dios te va a ayudar. Por eso vamos ahí a Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3. Moisés huye, está en una tierra que no es suya, en un lugar que no conoce, y él dice, bueno, hasta aquí me llevó mi sentido de justicia, ya mejor me calmo, aquí me quedo. Y se dedicó a ser pastor. En el capítulo 3 de Éxodo encontramos el momento en el que Dios se le aparece para confrontar su cosmovisión de él mismo. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. ¡Ay, Moisés! Siempre te quieres meter donde no te llaman. Ahí te va a llevar tu sentido de ¡qué increíble!
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Permítanme dividir este pasaje o este versículo en secciones. Porque Dios no se presenta como el Dios de dioses o el Dios de todos. Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuál es tu Dios o quién es tu Dios? Porque todos pensamos que Dios se nos va a manifestar de forma igual para nosotros. Y no es así. ¿Ustedes creen que Dios se revelará a no sé, me invento, se le va a revelar igual a un drogadicto que a una prostituta? ¿Creen que se va a revelar de la misma manera? No puede. Porque necesitamos entender que Dios es un Dios personal. Por eso Dios aclara y dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Y ahora, ¡tarán! Moisés, soy tu Dios. Trabajemos con tu sentido de justicia. Porque yo te hice así. Ahora necesito que lo ejercites, pero de mi mano. ¿Has pensado en usar tus debilidades de la mano de Dios? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado que eso que tú llamas feo de ti, Dios lo podría usar para glorificarse? ¿Lo has considerado? Te voy a abrir mi corazón. Miren mi mano. ¿Les parece mano de músico? Parece mano de pollo. Mi mano es pequeña, muy pequeña. Cuando mi papá me compró mi primer saxofón, tomé el saxofón y me puse a investigar en libros. En ese tiempo apenas había un poco de internet. Así es que yo investigué las posiciones del saxofón. Y me di cuenta que mi mano era demasiado pequeña para poder tocar. Permítanme mostrarles. La mano izquierda va en esta posición. Y debes de poder tocar estas y lo que está atrás sin tocar esto que está en medio. Y cada vez que yo intentaba tocar, mi mano era tan pequeña o no podía hacer el arco que me pasaba y rozaba estas de en medio. ¿Y saben qué es eso en un saxofón? Te roba la nota, no suena. Y yo sonaba como... Y lo intentaba y era... No sacaba un sonido. Así es de que decidí guardar el saxofón por un año. Sí, mi papá me lo compró y ahí lo dejé. Porque yo tenía temor de llegar ante un maestro y que él viera mis manitas y dijera: no, chavo. Sí, Dios te hizo así, pero esto no va a salir bien. Tocar esas notas fueron uno de los retos más difíciles de mi vida, se los digo. Porque tuve que pelear no solamente con hacer una nota, sino con ver mis manos y decir: ¿por qué, Dios? ¿Cuándo se me ocurrió un saxofón? Ahí andas. No, yo voy a tocar un saxofón para que todos vean lo que es tocar bonito. Porque nos metemos en cosas que no sabemos, pero no has pensado que Dios puede usar eso para tu gloria, para su gloria. La tuya no, perdón, la gloria de Dios. Así es que fue duro para mí tocar esas notas. Pero un día salieron y pude tocar el saxofón.
como lo toco hoy. Hay un fa altísimo que no puedo tocar. Tengo que hacer una posición de Rex. Es la única forma en que sale la nota. Porque no tengo manos largas. Mi mano no es tan larga para hacer un arco que requiere más altura. No puedo. Así es de que tengo que ser Rex por un compás completo. Entiende, iglesia, que necesitas corregir tu cosmovisión. Y sabes, el problema de la cosmovisión cristiana es pensar que no somos suficientes para Dios. Y que nuestros defectos van por delante, por eso Dios no nos va a usar. Pero yo te digo algo, Dios te quiere usar, así te hizo, así te creó, con lo que tienes y con lo que no tienes. Dios te hizo y desea glorificarse. Corrige tu cosmovisión, porque Dios sí te ama. Tal vez no puedas alcanzar a tocar las notas de un saxofón, pero tal vez sí puedes tocar una batería. ¿Me entiendes? Entiende lo que no puedes hacer y entiende lo que sí puedes hacer. Si yo no hubiera podido tocar el saxofón, yo hubiera dicho, ya hasta aquí, no llego, no doy. Será imposible, me tengo que cortar aquí o algo para alcanzar la nota. Será imposible. Pero pude hacerlo. Pude hacerlo. Y yo te digo, tú puedes hacerlo. No, deja de pensar que Dios no te quiere usar o que eres malo, que tienes algo malo en ti. Versículo 7. Ahí estamos en el 6, perdón. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. ¿Qué está describiendo Dios? ¿Se acuerdan de lo que leímos antes? ¿Qué está describiendo Dios? El mismo escenario que vio Moisés. Es el mismo, gente maltratando a su gente. ¿Cuál es la diferencia? De que antes Moisés no tenía a Dios, pero ahora tiene a Dios. Antes tenía un sentido de justicia que le hizo matar a un hombre y ganarse la pena de muerte, pero ahora tiene a Dios que le dice, mira, no está tan mal lo que tienes, no está tan mal lo que haces. Puedes. Me encanta esto. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los feos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Ese es el llamado de Dios para ti. Es el llamado que Dios desea hacer para cada uno de nosotros. Cambiarte el esquema. Ahora permíteme preguntarte, ¿a dónde te han llevado tus supuestas debilidades? ¿Te han llevado igual que a Moisés? ¿Al desierto? ¿A cuidar borregos? ¿Ahí, apestoso? Mira, el cambio es tan amplio que Moisés pasa de ser un simple pastor de ovejas a un libertador nacional. El hombre más prominente mencionado en la historia judía y la historia universal. Moisés es llamado el profeta de profetas, según los judíos. Y en el cristianismo le reconocemos como el hombre que vio a Dios. Pero Moisés tiene problemas con su cosmovisión. Miren, versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos
que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué? Les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Dan, ¿me ayudas al piano, por favor? Esta solamente es la introducción del mensaje para nuestra serie que se llama Cosmovisión. Y yo quiero decirte, iglesia, que Dios te creó. ¿Quién te creó? Dios. Te pido que digas esto conmigo. Dios me creó. Dios me creó. Así como soy. Así como soy. Y así como estoy. Y así como estoy. Así. Tal vez tú puedas quejarte de tu estatura, de tu carácter, de tu gordura o de tu flacura incluso. Pero Dios te hizo así. Y hay partes de tu carácter que Dios está dispuesto a usar. Cuando Dios llamó a Pablo, Pablo era un hombre enojón, pero en grande. Era un hombre malo. Era un hombre sumamente malo. Quítale el efecto, por favor. Pablo era un hombre bastante difícil, bastante complicado. ¿Saben qué fue lo que Dios usó de Pablo? Pues eso. ¿Le ayudas a Dan, por favor, Maura? Éxodo capítulo 4, por favor. Dejen vivo este canal, por favor. El del piano es el... Mira, aquí está, si lo sigues. Sí. Capítulo 4 de Éxodo dice así. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Y Dios hizo otra señal para Moisés. Ya conocen la historia. Le secó la mano y luego se la volvió al estado normal. Iglesia, necesitamos romper la cosmovisión de que no somos suficientes para Dios. Necesitas romperla ya. Necesitas romper la cosmovisión de que Dios no te quiere como eres. ¿Cómo no te va a querer si Dios te hizo así?
¿Con tu mano corta, pastor? Sí, con mi mano corta, así me hizo Dios. Un día dejé de quejarme de lo malo que tengo y de lo malo que soy. Y entendí y dije, Dios sí me puede usar. Iglesia, Dios te puede usar. Dios quiere usarte. Rompe el paradigma de que Dios no te quiere. Lo que voy a decir tal vez te saque de onda, pero es la verdad. Esas debilidades a las que tanto le temes, esas cosas que te dan miedo delante de Dios, también Dios te hizo así. Pastor, ¿me estás diciendo que Dios me diseñó para pecar? Yo no dije eso. Dije que Dios te hizo así. No es lo mismo. Dios te hizo así. Pastor, ¿pero por qué Dios me hizo así de débil? No me preguntes a mí. Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que he podido vencer mis debilidades. Y que a través de ellas Dios se ha glorificado. Aún sigo peleando con cosas, iglesia. Aún tengo paradigmas. Aún tengo problemas con mi cosmovisión. Aún sigo corrigiendo. Pero acepto y reconozco que romper con esta cosmovisión de no sentirme suficiente para Dios fue una de las barreras más duras en mi vida. Por eso yo sé lo que te digo y sé lo difícil que puede ser para ti. Pero Dios te quiere usar. Si tú no corriges tu cosmovisión, te puedes perder de todo lo que Dios quiere hacer contigo. Porque Dios te quiere sacar de ser un pastor de ovejas, te quiere convertir en un libertador nacional, en un revolucionario de la fe. ¿Sabes que Dios no tiene problemas con la fama? Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer famoso. Dios no tiene problemas con la fama. Dios tiene problema cuando nosotros queremos quedarnos su gloria. Ese es el problema. Yo creo que estoy hablando con gente del año 2026, en una pequeñita iglesia que se llama Renueva, que en unos años será empujada al crecimiento. Y que habrá gente que hable de nosotros. Gente que va a hablar de ti. Gente que va a hablar de la banda que toca bien chévere. Gente que va a hablar de los milagros que suceden en este lugar. Pero necesito romper el paradigma de que no soy suficiente para Dios. Dios solamente necesita lo que tienes en las manos. Por eso Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en las manos? Y Moisés le dice, tengo un palo. El problema de nuestra cosmovisión es que creemos que tenemos que tener en la mano más que un palo. Quieres tener perfección, quieres tener recursos, quieres tener lo mejor, quieres tener la mejor ropa, quieres tener el mejor instrumento, quieres tener el mejor equipo de audio, quieres tener todo. Tranquilo, tranquila. ¿Qué tienes en las manos? Voy a pedirte que cierres tus ojos y que pongas tus manos enfrente tuyo como si ofrecieras algo al Señor. Y dile, Señor, solo tengo esto. Dile, yo no tengo más.
Señor, perdónanos por quejarnos de nuestras debilidades. Perdónanos por quejarnos de aquello, Señor, que tú diseñaste.